call is now being recorded. Listo, doctor, puede usted empezar. Ya. Muy buenas tardes, alumnos del curso de Literatura Hispanoamericana, siglo XX, narrativa. Estamos reunidos hoy, 24 de noviembre del 22, es jueves, estamos cerrando la semana 11 y como ya habíamos anunciado, en esta clase vamos a leer los análisis hechos por el profesor del curso de determinados cuentos de Julio Ramón Ribeiro. La diferencia con respecto a la sesión del martes, en que se leyeron cuentos ambientados en diferentes sitios del Perú, en esta oportunidad los cuentos, los análisis de los cuentos son parte de la segunda sección del libro, ¿no? Y estos se diferencian de los cuentos de la primera parte porque todos los sucesos que narra Ribeiro están ambientados en diferentes lugares de Europa, continente que Julio Ramón Ribeiro conocía bastante bien, no sé cuántos países, pero dentro de esos países con los que está él más relacionado son España y Francia. Y en relación con esos dos países, España y Francia, diríamos que los cuentos que predominan están ambientados principalmente en la ciudad de París. Entonces, esto nos permite apreciar adelante Alvarado Vega. Anotamos aquí 1, Alvarado Vega. Señor Alvarado Vega, usted va a leer el cuento Doblaje, que está en la página 165. En la vez anterior leyó Atiguibas. ¿El de Julio Ramón Ribeiro? Sí, en los cuentos de la segunda parte. El libro que ustedes tienen allí, usted le toca leer el análisis de Doblaje. Pero vamos a esperar porque usted es el primero en ingresar. Vamos a esperar para ver cuántos alumnos hay, pero ya a usted le he asignado el primero de esa segunda sección que se llama Doblaje, ¿no? Puede usted leer al pie de ese texto una cita a pie de página que dice escrito en París en 1955, ¿no? El mismo año que publicó su primer libro, Los gallinazos sin plumas. Entonces, Julio Ramón Ribeiro es pues un escritor cosmopolita, un escritor viajero por el Perú y viajero por el continente europeo. Y las historias que nos cuenta en esta segunda parte, que se caracterizan por transcurrir en algún lugar europeo, son generalmente realistas, es decir, creíbles, pero algunas de estas historias tienen tintes fantásticos indiscutibles, y es el caso del cuento que usted va a leer, que se llama Doblaje, ¿no? Puede usted irlo revisando, que ya cuando yo dé la indicación comenzaremos la lectura, pero vamos a esperar que ingresen algunos otros alumnos del curso para que todos participen. Ya la próxima semana vamos a estudiar Mario Vargas Llosa, ¿no? Así que con esta sesión cerramos todo lo relacionado con Julio Ramón Ribeiro, que más hemos insistido en la lectura de estos análisis, porque el tema del examen final de ustedes gira alrededor de los cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Trujillo Carrasco, muy bien, Trujillo Carrasco.
son buenos lectores, Trujillo, Carrasco y el señor Alvarado. Trujillo, Carrasco, Agui. ¿Alguien más ingresó? Alvarado, el señor Trujillo. Señor Trujillo, en esta sesión vamos a leer los análisis que yo he hecho de los cuentos europeos. Europeos porque se desarrollan en Europa. A usted le va a tocar, al señor Alvarado, que ingresó hace unos momentos, le he asignado la lectura oral pública del cuento doblaje. A usted le asigno el libro en blanco, ¿ya? Está en la página 177 y al ubicar el texto, revise si hay alguna nota a pie de página. En efecto, si la hay, entonces sería interesante. Estos dos primeros cuentos, bueno, el primero, ambos, ¿no? Uno está ambientado, además, cosa curiosa, los dos están ambientados en Europa, pero en el primer cuento que va a leer el señor Alvarado Vega, vemos que el protagonista, el que cuenta la historia en primera persona, que vive en Londres, ¿no? Que vive en Londres, viaja hasta otro continente, ¿no? Viaja hasta otro continente. Entonces, incluye también allí escenas de la presencia del protagonista en otro país, ¿no? Y entonces el relato supone un viaje. Bueno, el relato está hecho con un propósito, con una idea que felizmente se confirma en el curso de los sucesos. De manera que este cuento podría considerarse no solamente europeo, sino incluso, estoy acá buscando a Singapur, ¿no? Ah, no, Singapur no, ¿hasta dónde? Bueno, al leer el cuento ya veremos de dónde a dónde viaja el narrador, ¿no? Bien, creo que alguien ingresado, Vanessa Torres Canchanya es, ¿no? Torres Canchanya, que ya ha leído también en la oportunidad anterior, y a Torres Canchanya le vamos a asignar el cuento de la segunda parte, señorita Torres Canchanya. El primero doblaje ya está designado el señor Alvarado para leer el texto, el análisis. El señor Trujillo Carrasco leerá el libro en blanco y usted leerá otro relato que se llama, acá voy a ver, el libro en blanco, el análisis del libro en blanco es un poco más detallado. A usted le tocará un texto que se llama Bárbara, ¿ya? Bárbara. Todos son cuentos ambientados en diferentes lugares de Europa. Esa es la característica. Yo creo que podemos comenzar porque si alguien más llega, ya yo le asigno otro relato, ¿no? Entonces, como los cautivos, acá está listo para analizar también, para ser leído el análisis por alguno de ustedes, ¿correcto? Bien, entonces, señor Alvarado Vega, comenzamos con usted. Ya los tres alumnos que están presentes tienen en sus manos el libro virtual, que es una reproducción, pues, y que acá ustedes pueden ver la edición impresa, ¿no? Es lo mismo, y entonces vamos a comenzar con el señor Alvarado. Vamos a ver de qué manera el personaje, el protagonista de este cuento, de qué manera se distingue dentro de la galería de personajes que ha creado Julio Ramón Ribeiro. Entonces vamos a proceder
a la lectura del relato a cargo del señor Alvarado. Señor Alvarado, lo escuchamos todos los que estamos presentes, sus dos compañeros más y yo, Alvarado ya. Entonces, el señor Alvarado tiene a su cargo, trate usted de leer de la forma más apropiada, no se olvide que este es el análisis de un cuento, pero ambos discursos se entrelazan. El análisis que yo hago pretende que el lector, a través del análisis, lo comprenda el análisis y se haga una idea del cuento, ¿no? Entonces nosotros estamos procediendo como lectores, ¿no? Previamente yo leí el cuento y como fruto de esa lectura escribí este análisis del cuento doblaje, que creo que dará para algunas preguntas, porque todos los demás sigan la lectura, porque luego de la lectura habrá un cambio, un diálogo, un cambio de ideas, sobre todo porque este cuento creo que es, bueno, le doy una pregunta por adelantado a todos. Después de leer este cuento, ustedes dicen que se puede calificar a este relato como un relato realista o como un relato fantástico o una combinación de ambos elementos. Señor Alvarado, tiene la palabra. En este texto, un narrador autodiegético en primera persona relata una historia que se podría calificar de fantástica y que está relacionada con la idea del doble. Correcto. La cual puede enunciar citando la fórmula que el propio protagonista emplea para comunicársela a su lector. Todos tenemos un doble que vive en las antípodas, pero encontrarlo es muy difícil porque los dobles tienden siempre a efectuar el movimiento contrario. Dicha fórmula manifiesta haberla leído en un tratado de esoterismo, al cual siempre ha sido muy aficionado, y el origen de esta inclinación, según el narrador, parece estar en el hecho de que su padre estuvo muchos años en la India y trajo a las orillas del Ganges, aparte de un paludismo feroz, una colección completa de tratados de esoterismo. Ribeiro, 1994. Correcto. En cuanto a su ubicación espacio-temporal y a sus actividades, el protagonista señala que residía en un pequeño hotel cerca de un lugar denominado Charing Cross, en Londres, y que estaba dedicado a la pintura y a la lectura de los ya citados libros de ocultismo. Estos dos últimos datos son importantes en relación con el desarrollo y el desenlace de esta sorprendente y bien construida historia, pues indican que el protagonista es un artista del pincel que, además, está muy dedicado a la reflexión y a la especulación del tema del esoterismo. Correcto. No es solo una afición, sino, como él lo admite, una verdadera obsesión. Y esta se manifiesta en las acciones que realiza en su vida cotidiana, la cual parece estar dedicada a descubrir la existencia de su doble. La fijación no es solo actual, sino que se hunde en su pasado, como lo ejemplifica la primera e incómoda experiencia que vivió al respecto, cuando al subir a un ómnibus tuve la desgracia de sentarme frente a un individuo extremadamente parecido a mí. Ribeiro, 1994. Este incidente avivó su interés por el tema y lo llevó a desarrollar una suerte de teoría acerca del mismo, la cual se basaba en la existencia del fenómeno en el campo de la política y del cine, donde estaba de moda que los hombres de Estado o los artistas de cine contrataran a personas parecidas a ellas para hacerlas correr todos los riesgos de la celebridad.
Lea usted esa cita. Cuando va a leer una cita, diga cita, para que sepamos que se ha introducido. Aprovecho, un minuto por favor, aprovecho a la señorita para decirle a la señorita Juárez Santón que a ella le va a tocar leer Los cautivos más adelante, ¿ya? Muy bien, ahora siga usted, va a leer la cita. Abro cita. La idea que yo tenía de los dobles era más ambiciosa. Yo pensaba que a la identidad de los rasgos debería corresponder identidad de temperamento, y a la identidad de temperamento, ¿por qué no?, identidad de destino. A veces pensaba que en otro país, en otro continente, en las antípodas, en suma, había un ser exactamente igual a mí, que cumplía mis actos, tenía mis defectos, mis pasiones, mis sueños, mis manías. Y esta idea me entretenía al mismo tiempo que me irritaba. Ribeiro, 1994. Cierro. El proceso de reflexión, alimentado por la ya citada fórmula, hace que el protagonista pase del plano de la simple meditación al de las acciones, sobre todo porque la propia fórmula, como él lo señala, daba la solución al enigma que planteaba. Pues si el doble estaba en las antípodas, había que viajar hacia ellas para tratar de encontrar al huidizo social. Empero, no fue fácil llegar a dar el salto hasta el destino anhelado, pues fuerzas contrarias contendían en el ánimo del personaje, y conocer unas y otras es útil para comprender el desarrollo y el desenlace de la historia. Por ejemplo, una de las razones que le impedía partir es que el narrador, que ejerce el oficio de pintor, en esos momentos había comenzado a pintar una Madonna. Una Madonna. Y este dato es importante porque guarda relación con la prueba de que el doble existe, como veremos más adelante. Otros hechos, como la compra del hemisferio, donde descubre que la antípoda de la ciudad en la que vive, Londres, es Sydney, el recordar que una tía suya vive cerca de la ciudad a la que piensa ir, lo determinan a realizar el viaje por avión, sin decirle nada a mi hotelero para evitar sus preguntas indiscretas. El narrador evoca su estadía en la ciudad australiana, dedicada a realizar el propósito central, buscar y encontrar a su doble, tarea que dura 7 semanas y que el protagonista considera desde un inicio un tanto insensata. Pero es contradictorio en sus recuerdos, pues, por un lado, manifiesta haber renunciado a ponerse en la persecución de su supuesto doble, y por otro, rememora que, en una ocasión, estuve siguiendo durante 1 hora, presa de una angustia feroz, a un sujeto de mi estatura y mi manera de caminar. Pesquisa que concluye mal, pues descubre que el perseguido no se parece a él. Consciente de que el lapso señalado es excesivo para llevar a cabo una labor que le resulta incómoda, aunque la realiza, como acabamos de señalar, el narrador justifica su permanencia en esa ciudad por razones que en un principio pueden desviarlo de la búsqueda de su objetivo principal. Apreciemos el modo en que el protagonista da a conocer el motivo de su estadía en Sydney. Sí. Me enamoré. Cosa rara en un hombre que ha pasado los 50 años. Sobre todo en un inglés que se dedica al ocultismo. Cierro cita. Ribeiro, 1994. El narrador utiliza la técnica del relato dentro del relato para hacer conocer al lector la historia de su relación sentimental con una chica que se llamaba Winnie y trabajaba en un restaurante. Sin lugar a dudas, esta fue mi experiencia más interesante en sí.
principio, este enamoramiento parece no vincularse con el tema del doble. Sin embargo, sí existe un nexo, como se encarga de demostrarlo el narrador, y lo hace dándonos elementos para que los lectores descubramos progresiva e inteligentemente los vínculos entre los dos temas y la relación de inclusión que existe entre ambos. Al mismo tiempo, recurren sucesivamente a dos técnicas para dar cuenta del inicio, desarrollo y desenlace de la relación con Winnie. Las dos primeras fases del amorío se evocan a través del resumen, el cual permite imaginarse el comportamiento un poco excéntrico de la joven y el ambiente en que transcurre el romance. Al respecto, puntualiza el protagonista que, decidido a cultivar esta relación con mayor comodidad, resolví abandonar el hotel y, hablando por teléfono con una agencia, conseguí una casita amoblada en las afueras de la ciudad. El protagonista refiere también que todo caminaba bien y que ello lo había animado a, abro cita, instalarse allí en forma definitiva y ya estaba dispuesto a adquirir mis materiales de pintura, cuando ocurrió un accidente singular, quizás explicado, pero cuando yo destiné a darle una significación exagerada, cierro cita. El narrador se esmera en ofrecer datos, reflexiones y argumentos para reconstruir y explicar aquellos hechos que constituyen el desenlace del amorío con Winnie. La prosa constituye de modo político, preciso, las escenas en que se produce el conflicto entre ambos personajes y la posterior ruptura de la relación. Dicho conflicto se desencadena durante un sábado en la casa que el protagonista había alquilado, y el detonante es el comportamiento de ella en ese lugar. Refiere el narrador que lo incomodaba era la falta con que trataba por. Esta constatación lleva al personaje a sospechar que su enamorada podría haber estado antes en esta misma casa con otro hombre. Y, según lo manifiesta, es esta posibilidad la que lo irrita y lo incita a buscar la forma de comprobar la certeza de sus sospechas. Para ello, elabora un plan y, en efecto, este confirma que Winnie ha estado antes en esas habitaciones. La reacción de violencia del protagonista es inmediata. Se manifiesta en una conducta gestual y verbal desproporcionada y tiene como propósito lograr que ella confiese con quién y cuándo había estado en otra ocasión en esta casa. Solo recuerdo su rostro increíblemente pálido, sus ojos desorbitados, mirándome como a un enloquecido. Después de haber actuado tan mal con su novia, incluso llegó a expulsarla de la casa, el protagonista cambia de estado de ánimo, se recrimina a sí mismo por su comportamiento, encuentra que la conducta de la joven no tenía nada extraño y por eso decide ir a buscarla para disculparse con ella, pero no logra su cometido, porque Winnie desaparece totalmente y manifiesta a través de su madre que, Rosita, no quería saber absolutamente nada con locos, Rosita. La respuesta contundente de la joven provoca una reacción de sensatez en el protagonista y ello lo lleva a pensar en el retorno a Londres para retomar todo lo que había dejado al viajar así. El desenlace del relato exige que el narrador haga un recuento puntual de una serie de hechos a través de los cuales
oculto de los sucesos que ha vivido. En efecto, de vuelta en la habitación de su hotel, experimenta la alegría de sentirse en su medio habitual. Y como es dado a reflexionar sobre lo que hace, manifiesta que, abro cita, partir es una gran cosa, pero lo maravilloso es regresar. Cierro cita. Gracias. En este contexto de reencuentro con lo suyo, constata que todo está en orden. Para estar seguro de ello, realiza una inspección de los 4 rincones de mi habitación. Pero, aunque no descubre nada fuera de lo común, abro cita, se olfateaba una presencia, un rastro a punto de desvanecerse. Cierro cita. Además de este elemento de misterio, una serie de informaciones y de comprobaciones lo llevan a concluir que en su habitación ha estado un día antes un personaje que, sin duda, es su doble. Así, el botones del hotel les da a saber que, supuestamente, el día anterior había dejado olvidado en el bar de un club su paraguas y pregunta si se lo envían o si él pasará a recogerlo. Pero mientras responde maquinalmente que se lo envían, recuerda que el día anterior había estado volando sobre Singapur. Después constata que sus pinceles estaban frescos de pintura y al descubrir la funda que cubre el caballete donde antes de su viaje había comenzado a trabajar una imagen, observa que la Madonna, Sí. la Madonna Que dejara. La Madonna que dejara en bosquejo estaba terminada con la destreza de un maestro y su rostro, cosa extraña, su rostro era el de Winnie. Abatido, caí en mi sillón. Alrededor de la lámpara revoloteaba una mariposa amarilla. Cierro cita. Gracias. Estos últimos descubrimientos confirman la veracidad de aquella frase que afirma que, abro cita, todos tenemos un doble que vive en las antípodas, pero encontrarlo es muy difícil porque los dobles tienden siempre a efectuar el movimiento contrario. El relato es la ilustración narrativa de este acerto que siempre inquietó al narrador y que ahora ha visto cumplirse, pues no llega a ver a su doble, pero este deja signos que evidencian su presencia en Londres, mientras, a su vez, el protagonista vivía en Sydney un romance con Winnie, mujer que está ligada a los dos personajes. Y la prueba es el rostro de ella pintado en el cuarto que comenzó uno de ellos y concluyó el otro. Desde el punto de vista de la realidad recreada, se ha considerado a este texto como un cuento fantástico, aunque se trata de una fantasía muy sutil y que es desarrollada, sobre todo, como una experiencia intelectual. Esta característica denominada determina que doblaje pertenezca a la clase de textos a los que Giovanna Minardi, 2002, siguiendo a Todorov, denomina cuento noseológico, porque en ellos no son importantes solo los hechos, sino el saber o el aprendizaje que esos hechos dejan al personaje, como ocurre, en este caso, con el protagonista innominado. Y este, a su vez, transmite al lector el recuento de esta experiencia límite, muy común en la literatura desde Hoffman hasta Borges, pasando por Poe y Gogol, como afirma El Mora, 2002. En el caso de la literatura
hemos tenido oportunidad de analizar en algunos trabajos nuestros. En todo caso, uno de los más sorprendentes es el que aparece en el relato Mirto, del libro Escala, 1923. También es singular el tratamiento de dicho tema en el texto Individuo y Sociedad, aparecido en el libro póstumo Contra el Secreto Profesional, 1973. José Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998, ha desarrollado también el tema del doble en su novela El Hombre Duplicado, 2012. En esta obra, los dos personajes viven en la misma ciudad. Muy bien, muchas gracias por su lectura, señor Alvarado Vega. Y entonces ahora sería interesante que ustedes, no solamente el señor Alvarado, sino todos que se supone están siguiendo la lectura, haga algún comentario, algún aporte, alguna atingencia, alguna oposición. ¿Qué dicen ustedes respecto de este relato que ha sido analizado de este modo, tratando de que el lector conozca la historia y al mismo tiempo se hace el análisis respectivos para que finalmente el lector diga si el relato es verosímil, si es una historia significativa, en fin, cualquier otro aspecto que ustedes quieran tratar, referente al tema, a la forma, o cualquier otro aspecto digno de análisis, ya que ustedes son alumnos de literatura y por tanto están familiarizados y obligados a ser grandes lectores. Bueno, dejo la palabra al señor Alvarado y a todos los que están presentes, cada uno de los cuales tiene ya asignado un siguiente relato, pero me gustaría que antes de continuar con la lectura, tanto el señor Alvarado como cualquiera de ustedes haga algún comentario sobre este cuento que particularmente, personalmente, a mí me gusta mucho, ¿no? Me gusta bastante, por eso lo analicé. Ahora la pregunta, o en todo caso, ustedes tienen la palabra respecto de la historia que se cuenta, de lo que hace el personaje para probar una teoría, para probar una convicción, ¿no? Habría que partir analizando la teoría, ¿no? Dice la teoría, acá la voy a... acá está, esto es lo que quiere probar, esto es lo que quiere probar el narrador, que es un aficionado, un obsesivo aficionado a estas situaciones. La premisa es, o la tesis, todos tenemos un doble que vive en las antípodas, pero encontrarlo es muy difícil, porque los dobles tienden siempre a efectuar el movimiento contrario. Eso es lo que trata de probar. ¿Lo hace o no lo hace? ¿Qué dicen ustedes? Intervenciones, por favor, sobre este relato denominado Doblaje, escrito en París en 1955, ¿no? Bien, escuchamos. Profesor, Sí. bueno, ante todo, primero una disculpa por lo de las citas, es que algunas las leí Ya, sí. y Sí. como que eran más cortas y que no tenían, y que no eran citas, disculpen. Ya está bien, esas disculpas están muy buenas, muy buenas. En el caso de su teoría, se podría decir que sí la comprobó. Pues, Sí, la comprobó, ¿no? Alguien más. Pero a mí lo que me pareció interesante es que en todo el desarrollo del cuento, Ajá. el protagonista se plantea, o sea, es como que tiene las bases Sí. de su teoría que le dicen que siempre van a estar en lados opuestos. Claro. Entonces, el viaje del personaje no debió haber
no debió haber sido encontrarse a su doble, Claro. sino en pruebas de que su doble estuvo en el lugar al que iba a ir. Sin embargo, el protagonista viaja esperando encontrar a su doble. Así es. Y eso me pareció me pareció que es correcto, porque de un modo narrativo es como que se demuestra, pues, ¿no?, que el personaje está tan obsesionado que olvida detalles importantes en su teoría. Y también, Sí. ¿Qué más? el doble, más que un tema fantástico, es un tema metafísico. Metafísico. Sí, es un tema que últimamente se desarrolla en lo que es la ciencia ficción, pues. Por eso que en esos tiempos era tan difícil de discernir, es fantástico o es realista. En estos, el punto medio siempre tiende a ser la ciencia ficción. Y eso sería todo. Ya. ¿Alguien más se quiera agregar algún aporte sobre este cuento tan interesante, tan extraño, ¿no? A mí me parece que el viaje que realiza el personaje de Londres a Sydney parece ser un proyecto, juzgándolo con cierta objetividad, parece ser un proyecto iluso, ¿no? Es decir, si él conocía toda la teoría, donde dice que el doble siempre tiende a efectuar el movimiento contrario, entonces al momento de viajar, él ya sabía que su doble había hecho el movimiento contrario. En todo caso, esto es algo que él no supone o no toma en cuenta, ¿no? Y entonces se cumple la teoría de que el doble siempre tiende a hacer el movimiento contrario. Pero claro, él no se encuentra directamente con el doble, pero sí el doble, que también ha estado en el departamento de Londres del narrador, del protagonista. Este narrador ha dejado evidencias de su permanencia en el hotel. ¿Por qué? Porque él ha terminado de pintar el cuadro que el narrador había dejado en forma de bosquejo. Y resulta entonces que estos dobles, los dos son pintores, ¿se da cuenta? Eso es lo que quería demostrar el narrador con este relato, que el doble para él tenía que ser alguien que no solamente se le parezca en lo físico, sino también en lo psicológico, ¿no? Y entonces se cumple la teoría de este tema del doble, pero Ribeiro lo hace, claro, jugando también con la complicidad del lector, lo hace viajar, ¿no?, enamorarse, y curiosamente allí también se confirma, diríamos, la semejanza. Quizá la chica, que se llama Winnie, no se dio cuenta que no era su enamorado, ¿no? No se dio cuenta que no era, como eran iguales, entonces rápidamente se entendió con él y fueron a esta casa en la cual el narrador, como dice, se sintió él un poco incómodo porque tuvo la impresión de que Winnie ya había estado en esa casa con algún hombre, ¿no? Y él confirma esto. Y bueno, ya sabemos que la reacción del narrador hace que Winnie desaparezca de la historia. Y cuando él retorna a Londres, dice también, ¿no?, todo estaba en orden en la casa, todo estaba en su lugar, pero, dice él, yo notaba la presencia de alguien. Yo me daba cuenta que alguien había estado en es un hotel, ¿no? Entonces, coincidencia también
que el que vino del cine se alojó en ese mismo hotel, ¿no? Y hay un testimonio también del empleado del hotel indicando que le habían mandado un mensaje, ¿no? Pero al margen de eso, la comprobación se da, diríamos, de modo indirecto, es decir, no llega a él a encontrarse físicamente con su doble, pero sí, en cambio, hay signos, vamos a decir, signos convincentes de que el otro, el doble, ha estado en el departamento del narrador y allí no solamente ha estado, sino que además ha completado el retrato de esta Madonna. Y el rostro que está representado en este retrato es el de Winnie, ¿no? Entonces hay varias pruebas que nos dan a saber que efectivamente, aunque de modo indirecto, a través de los indicios, a través de la presencia del retrato o de la pintura, ¿no? Efectivamente, sí se había producido toda la teoría que los dobles él había viajado de Londres a Sydney y a su vez de Sydney había viajado a Londres y ambos habían estado con una misma chica que es Winnie, ¿no? Y que en el viaje de retorno, y que también supone el retorno desde Sydney o desde Londres a Sydney, entonces allí él encuentra pues pruebas evidentes de que el doble ha estado allí, el empleado del hotel lo ha confundido, no se ha dado cuenta que son dos personas diferentes. Y por último, la obra que él comenzó ha sido terminada por la mano de su doble. Y el rostro, ¿no?, revela a su vez que ambos personajes han tratado a Winnie. Y es posible que, en lo hipotético, ya en lo que viene después, ¿no?, es posible que el doble de Sydney, al volver y buscar a Winnie, no sabemos si Winnie le creerá o no le creerá la historia, en fin, ya son detalles que van más allá de lo que el texto ofrece, ¿no? Entonces es un texto muy bonito que, como digo, al final ha sido trabajado por varios autores. He mencionado el caso de César Vallejo, también el caso de José Saramago, Borges, por supuesto, ha trabajado el tema del doble. Entonces es un tema muy característico, muy popular dentro de la literatura. Entonces pensamos que aun cuando el cuento pueda ser catalogado como fantástico, ¿no?, la forma como nos hace conocer la historia le da verosimilitud a esta historia. Y eso es lo que buscamos en la literatura, ¿no? Ir más allá de la realidad, ir más allá de lo usual, de lo cotidiano, y vivir una experiencia inolvidable como es la que realiza este personaje. En este cuento que acaba de leer el señor Alvarado, se hace referencia a la pintura, porque los dos son pintores, como tiene que ser, ¿no? Son pintores. Y por otra parte, entre ambos, en distintos tiempos, pero en el mismo lugar, uno comienza la obra y el otro la termina. Entonces, principalmente ha estado en juego la pintura. La pintura ha sido uno de los elementos fundamentales, ¿no? Es decir, que realmente son dobles porque el uno comenzó la pintura y el otro la concluyó. A continuación vamos a leer otro texto de la señorita el señor Trujillo Carrasco. A él le hemos pedido que lea este texto que se llama El libro en blanco. Es así un cuento muy misterioso, o más misterioso quizá que el que acabamos de leer. Entonces le voy a agradecer, como ha reconocido el señor Alvarado,
que cada vez que haya citas, ustedes digan, abro cita, para saber que ahí está hablando el narrador, ¿no? Y cierro cita, para que sea más evidente, porque supongo que todos están siguiendo, aunque tienen sus cuentos asignados, pero espero que no solamente lo lean, lo cual ya es un entrenamiento para ustedes, aparte que se apropian conceptualmente, ¿no? Es un cuento sobre todo sobre el problema del saber, ¿no? El conocer, como decía el señor Alvarado, un tema metafísico realmente. Todos nosotros nos podríamos preguntar, ¿tendré yo un doble? Entonces, si ese doble existe, está exactamente en la antípoda de la ciudad de Lima. Y por curiosidad averigüé que la antípoda de Lima está en Vietnam, algo así. O sea, está exactamente en el otro extremo del mundo, ya que el mundo es redondo, pero va girando, ¿no? Va girando, sin que nos demos cuenta, ocurre este fenómeno y hace posible, pues, además, otro detalle, es lo referente a cómo en este relato el protagonista, el narrador, el creyente en la figura del doble, realiza un viaje transatlántico, porque él viaja desde Londres, que es parte de Europa, ¿no? Es una isla al norte de la Europa continental, ¿y a dónde llega? Llega a Sídney. ¿Y dónde queda Sídney? En Oceanía, ¿no? En Australia, en otro continente. Va hasta allí y vuelve de allí. El doble igual. Va a Londres y luego retorna a Sídney, y el narrador nos ha contado todo este desenvolvimiento que se ha producido en esta historia, ¿no? Que, como digo, es muy interesante para desarrollar nuestras habilidades cognitivas y también asumir que hay muchas cosas que los seres humanos no comprendemos cabalmente, ¿no? O no procedemos del modo adecuado. Bien, entonces mi recomendación al señor Trujillo Carrasco, para que cada vez que haya una cita, dice usted, abro cita, cierro cita, etc. ¿Ya? Pongan atención que este relato está vinculado a la pintura, pero sobre todo a la literatura y, por cierto, al misterio, ¿no? Al misterio. Eso es lo que vamos a escuchar a través de este análisis, que es un poco más extenso, pero vamos a leerlo de todas maneras. Ya, el señor Trujillo Carrasco. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. El texto se llama El libro en blanco. Así es. Disculpe, ¿usted había leído ese relato? No lo he leído. Ya. Bueno, para esta oportunidad le va a servir para, a través del análisis, ver de qué trata este relato, a qué se refiere, qué misterios se plantean. Es un relato también para la inteligencia, para la capacidad deductiva del lector. A ver, entonces compartamos la lectura. Este relato se incorporó al libro Cuento de Circunstancias de 1958, en la edición de Cuentos Completos de 1994, pues, como indica el dato que figura al final del texto, se escribió en París en 1993. Aunque se haya incorporado tardíamente al volumen de 1958, participa de las características de este en cuanto, por ejemplo, la anécdota ocurre en París, así como el doblaje. Los sucesos se desarrollan en ambientes londinenses y australianos. Ambos textos, además, abordan el tema de lo fantástico en su relación con lo misterioso. Por otro lado, el libro en blanco, la insignia y la botella de chicha, entre otros, ilustran la importancia que asumen ciertos objetos en el desarrollo y en el desenlace de las historias respectivas. Sin duda, en el caso particular del libro, el autor se basa en la gran importancia cultural, simbólica e histórica que posee este objeto en nuestra cultura. No. Aquí hay una nota a pie de Sí, página. Este cuento también posee nexos con el del Polvo del Saber, publicado en Silvio en el Rosedal,
pues en ambos los libros son los objetos desencadenantes de los sucesos. Véase el extenso análisis que le dedicamos a El polvo del saber en este mismo volumen. Pueden leer también El polvo del saber. Gracias. Sigue usted. El relato lo construye un narrador autodiegético que emplea la primera persona para contar una historia en la que se ven involucrados el propio protagonista y dos personajes más, cuyos nombres son Francesca y Álvaro Chocán, además de algunos otros participantes que tienen una menor importancia. Debe señalarse que el narrador es reconocido por Francesca como un escritor, y a lo largo de la anécdota se hace referencia a este oficio, de tal modo que el personaje evoca la propia vida del escritor Julio Ramón Ribeiro en París. En ese sentido, se le podría incluir dentro de aquella categoría que Minardi llama cuentos autobiográficos, aunque no nos parezca muy pertinente esta denominación. El texto está constituido de 5 partes, las cuales están separadas por espacios en blanco más pronunciados y asteriscos que señalan la relativa independencia de cada una de aquellas. También se puede señalar que el autor utiliza la técnica de in media res, pues la historia en sí se inicia a partir del encuentro fortuito que comparten el protagonista y su amiga de origen italiano, Francesca, en el Boulevard Saint-Germain. Observamos como una característica de Ribeiro el señalar el carácter casual de muchos de los inicios de sus relatos, en especial de aquellos que se relacionan con lo misterioso. Las acciones primeras que ponen en marcha el relato se desenvuelven en el pequeño departamento que Francesca ocupa cerca del citado boulevard. La estancia en dicho ambiente, descrito por el narrador, sirve para establecer un contraste entre la pasada opulencia en que vivía la amiga cuando estaba casada con un pintor llamado Carlos Espadaña, del cual se ha separado, y la actual situación de austeridad en que se desenvuelve, dedicada al comercio del arte, el cual no vivía un buen momento, abro cita, pues se pasaba por una época de recesión y las transacciones de cuadros y grabados eran escasas y poco productivas. Cierro cita. Es interesante destacar cómo esta escena inicial de conversación entre ambos amigos ayuda a mostrar una característica del narrador que es esencial para el desarrollo de la curiosa peripecia que se nos cuenta. Dicho rasgo es su interés por observar con atención los objetos artísticos que están próximos al lugar donde se produce el diálogo. Entre ellos figuran los cuadros del ex marido de su amiga, los grabados y dibujos de autores no muy importantes, y en especial los libros de arte y catálogos de pintores que reposan en las estanterías. Pero de la observación a cierta distancia pasa a la toma de contacto directo con los libros que ha estado viendo, y es en esa circunstancia cuando, abro cita, vi el lomo de un libro forrado en damasco y sin ninguna referencia. Al sacarlo noté que todas sus páginas estaban en blanco, pero era un hermoso libro, no solo por la encuadernación, sino por la calidad del papel, que era grueso, ligeramente estriado y sus bordes exteriores bañados en pan de oro. Cierro cita. La descripción destaca el carácter artístico del objeto, mas el rasgo asaz significativo es la comprobación de que todas sus páginas estaban en blanco. Este aspecto es el más llamativo, pues lo normal es que un libro esté con sus páginas escritas o impresas. Por otro lado, dicha constatación anima al narrador a formular un deseo. Abro cita. Es como para escribir allí una obra maestra. Cierro cita. La atención que ha puesto el protagonista en el objeto nos hace recordar el modo en que en el cuento La Insignia, el respectivo personaje también descubrió dicho objeto y se apropió de él. En este caso, la admiración que el escritor manifiesta por el libro en blanco determina la implementación de lo que en el método semiótico greimansiano se denomina un programa narrativo de atribución, pues en esta ocasión no es necesario ni posible que el visitante se apropie del objeto, pero sí es verosímil que la anfitriona se lo obsequie y su amigo
hacerte el regalo, y con ello se convierte en propietario de tan valioso y singular objeto, sobre todo porque quien lo recibe es un escritor, y, abro cita, ya me imaginaba escribiendo en esas páginas sentencias o microtextos memorables. Cierro cita. Así pues, en la primera parte del relato hemos visto aparecer al objeto que se constituirá en el eje de la historia contada en este texto, como ocurre en la insignia y la botella de chicha, entre otros. Asimismo, se ha podido observar la transferencia de la propiedad de dicho objeto de su primera propietaria, Francesca, hacia su segundo dueño, el escritor innominado y narrador de la anécdota. Para que se produzca la transferencia se ha implementado un programa de persuasión, a fin de que el segundo de los propietarios acepte el obsequio. El principal argumento que escribe Francesca es que un libro no puede estar en mejores manos que las de un escritor. Sus palabras finales son, abro cita, tú le vas a sacar más provecho que yo, tú que eres escritor te puede inspirar. Cierro cita. La segunda y brevísima secuencia del relato cumple dos fines. Dar cuenta de que el libro en blanco se incorporó a la biblioteca del protagonista y allí quedó olvidado, como acontece en el cuento La insignia, en el que luego de encontrarse el citado objeto se olvida de él, lo que no impide su reaparición, lo que también ocurrirá en el texto que estamos examinando. El otro propósito de la segunda secuencia no es presentar el desarrollo de los hechos, sino evocar la imagen de Francesca, atractiva para el narrador, y realizar, empleando la técnica de la analepsis, un recuerdo de las últimas desgracias que se habían abatido sobre su amiga y el pintor Carlos, esposo de la Florentina. Esta mala racha concluyó con el ya citado divorcio. Recurriendo a la elipsis, el personaje, cuyo oficio es la escritura, retoma el relato de los hechos un año después de haberse hecho dueño del enigmático libro en blanco. Pero este salto cronológico no impide que haga un recuerdo de lo que ha experimentado en ese lapso. De este modo nos enteramos de que le ha ido mal en el campo laboral, pues su trabajo como traductor en una agencia de noticias, abro cita, se había ido deteriorando a raíz de la llegada de un nuevo jefe, un cretino que no admitía que los periodistas tuvieran penalidades literarias. Cierro cita. Que lo castiga cambiándolo de turno de trabajo, por haberlo sorprendido leyendo en horas de oficina la novela En busca del tiempo perdido del escritor francés Marcel Proust. El cambio del horario diurno al nocturno durante meses ocasionó trastornos en la salud del periodista y a consecuencia de ello fue operado de emergencia, y en esas circunstancias reapareció Francesca y auxilió a su amigo en el proceso de recuperación. El narrador nos hace saber que ese periodo coincidió con un mejoramiento de la situación económica de su amiga, pues estaba viviendo, abro cita, un nuevo boom en el mercado del arte y había hecho excelentes negocios. Cierro cita. A su vez, el protagonista, restablecido de sus males, reanudó su actividad laboral, pero su equilibrio se volvió a quebrar debido a que su jefe lo volvió a sorprender. Abro cita, un día leyendo esta vez Elogio de la pereza de Bertrand Russell. Cierro cita. Señala que tomó esta repetición no como, abro cita, una falta profesional, sino como una burla a su persona. Cierro cita. Esto determinó un nuevo hostigamiento y el personaje se vio obligado a renunciar. Como es obvio, su etapa de desempleo fue terrible y sobrevivió a duras penas con trabajos esporádicos, lo que no evitó que su amiga Patricia lo abandonara, sumiéndolo en la soledad y la melancolía. El escritor contrarrestaba este infortunio recibiendo en su pequeño departamento abro cita, 3 o 4 amigos escritores, tan desvalidos como yo, para beber vino barato, compartir nuestras desventuras e ilustrarnos con las obras maestras que esperábamos escribir. Cierro cita. De este grupo, el narrador destaca la figura de Álvaro Chocán como el único talentoso y que usaba de mejor situación. Además, solo él se interesaba en husmear la biblioteca del anfitrión, y fue así como descubrió el libro en blanco, del cual el narrador se había olvidado por completo. Como había ocurrido
con este en la casa de Francesca, ahora Álvaro cogió el libro y quedó atrapado por la belleza y rareza de este precioso objeto. E igual que la amiga Florentina, el anfitrión, en un acto de desprendimiento, obsequió el libro a Álvaro y escribió una frase que se asemejaba a la que él escuchó de boca de su amiga, con algunos conceptos más que reflejaban la relación del anfitrión con el enigmático volumen. Estas frases fueron: abro cita, para que escribas tus mejores poemas, le dije. Es un libro de notas florentino del siglo XVIII. Yo jamás pude poner en él una línea. Cierro cita. Con estas palabras concluye la tercera secuencia. La cuarta es breve, igual que la segunda, y ofrece información significativa acerca de los hechos que conciernen al relato. Los primeros datos aluden al propio narrador, que es una especie de hilo conductor de la historia, pues siempre está presente. Nos cuenta que su situación ha mejorado debido a que consiguió un trabajo seguro y en esas condiciones de estabilidad reanudó sus relaciones con la amiga que lo había abandonado. Todo esto devuelve al personaje su alegría de vivir. También en forma de resumen, el narrador informa que la suerte de Álvaro Chocano ha cambiado en sentido inverso a la suya. De una situación de felicidad y de prosperidad ha pasado a un estado de postración, pues está muy mal de salud. El narrador alcanza a visitarlo después de su operación y en esas circunstancias, estando Álvaro semi-inconsciente, reconoció a duras penas a su amigo. Musitó algo acerca de un libro, de un largo poema que no había podido terminar y una semana después murió. Sin duda, ya a estas alturas de la narración, el lector, tomando en cuenta los datos aportados por el escritor, puede establecer una relación causal entre la tenencia del libro en blanco y la ocurrencia de desgracias al poseedor de dicho objeto. Ello se ha podido comprobar en los casos de Francesca, del narrador, y con más contundencia en el de Álvaro Chocano, pues la posesión del objeto le acarreó muchas desgracias y lo llevó a la muerte. Pero el narrador nos tiene reservada una quinta y última secuencia en la que veremos el modo en que da remate a esta historia que exhibe como protagonista verdadero al libro en blanco, ya que los personajes humanos que fueron sus habituales propietarios estuvieron librados a la mala suerte que les trajo la posesión de dicho volumen. En la quinta secuencia reaparece Francesca, quien se reencuentra con su amigo el escritor y ambos celebran el buen momento que parece acompañarlos. En efecto, él está muy recuperado de su operación y le comunica a su amiga que ha reiniciado su relación con Patricia y hasta es posible que se case. Francesca, a su vez, le cuenta que sus negocios van bien, que ha vuelto con su ex esposo Carlos y que están pensando en volver a casarse. Los dos personajes especulan en broma con la posibilidad de celebrar sus matrimonios en la casona del pintor que éste ha remodelado y donde estaba pintado mejor que nunca. Pero como en este relato hay una alternancia inacabable de buenas y de malas situaciones, el narrador nos alcanza una información que ya el lector intuye que acarreará nuevas desgracias, aunque el escritor en el momento en que vivió el hecho pudo no haber calculado lo que iba a ocurrir. Pero el narrador que evoca los sucesos, sin duda, ya está en posesión del sentido que asumen los actos en los que participó y de lo que se da, y de los que da cuenta en esta última secuencia. Con esta observación nos referimos a que, sin saber en ese momento, el escritor volvió a entrar en posesión del temido libro en blanco. Ello se concretó cuando Monique, la viuda de su amigo Álvaro Chocano, le dijo que cumpliendo un deseo de este, le iba a dejar sus poemas inéditos y parte de su biblioteca. Este inesperado y verdadero presente griego constaba de 4 grandes cajas de cartón que el personaje transportó a su casa y las dejó en el desván por falta de sitio en las estanterías, y postergó, abro cita, para más tarde la revisión de los inéditos de Álvaro y las gestiones para su eventual publicación. Cierro cita. Como una prueba secreta y desconocida para el escritor de la nefasta presencia del libro en blanco en la casa de este, las desgracias volvieron a ensañarse con él y los suyos. Primero fue su amiga Patricia, quien cuando subía al departamento a anunciar que los trámites para el próximo matrimonio iban bien,
Se cayó y se rompió una pierna. Su recuperación duró varias semanas. A su vez, el escritor una vez más tuvo problemas en su trabajo. Un argentino de origen israelita, trotskista y diplomado en psicoanálisis, lo desplazó de su puesto y el escritor, por dignidad, tuvo que renunciar y se quedó sin cargo ni salario. Para agravar la situación, Patricia apenas mejoró de su caída, abandonó a su amigo y este se quedó sumido en la soledad, la pobreza y la melancolía. Postrado nuevamente en ese estado, el personaje ya no repitió sus reuniones con amigos para desquitarse de sus frustraciones, sino que se dedicó a escribir artículos que trataba de vender a diarios y revistas, pero no tuvo éxito, pues pasaba por un momento de esterilidad. En esta situación de receso ocupó su tiempo en ordenar sus libros y papeles, y de ese modo se encontró con las cajas que le dejó Álvaro Chocano. Como de pronto se acordó del poema inédito del que le habló antes de morir, se puso a revisar con detalle los papeles de su amigo. Encontró muchos cuadernos con borradores ilegibles, y de pronto, entre ellos, oh sorpresa, el libro en blanco que le regalé. Abro cita. Y de pronto, entre ellos, oh sorpresa, el libro en blanco que le regalé. Lo abrí con emoción, pensando hallar allí el poema famoso, pero seguía en blanco, tal como yo se lo ofrecí. Defraudado, no me quedó otra cosa que meterlo en uno de los estantes de mi biblioteca. Cierro cita. Pese a darse de nuevo con el libro de Marras, el escritor en ese momento aún no cayó en la cuenta de la relación que había entre la posesión del objeto y la ocurrencia de una serie de hechos desgraciados. En el plano de los sucesos, el desarrollo de los mismos continúa gracias a la presencia de un mensaje de Francesca, quien anuncia a su amigo el matrimonio con el pintor Carlos y lo invita a asistir a la ceremonia. El escritor piensa en el regalo de bodas y como no tiene trabajo ni recursos para comprar algo, decide obsequiarle el libro en blanco y le da a este presente un sentido de restitución, porque recuerda lo difícil que fue para ella desprenderse de dicho objeto y considera que se alegrará al recibir de vuelta un libro que le perteneció. Pero el cálculo es erróneo, pues al poco tiempo Francesca devuelve el presente con un mensaje que dice: lo regalado no se devuelve. El libro, nuevamente en manos del escritor, es objeto de otra inspección, y al hojearlo se encuentra con un poema de apenas 10 líneas, escrito sin duda por Álvaro Chocano. En este texto se revela el secreto del famoso libro en blanco, descubierto por Chocano y dirigido a su amigo, el escritor. En ese mensaje se califica al libro tal como un objeto réprobo maléfico, del que hay que librarse como una maldición, pues, abro cita, contiene todas las penas del mundo, cierro cita, y en especial se advierte que, abro cita, un libro no escrito puede conducirte a la muerte, cierro cita. Como era previsible, la revelación contenida en el poema dejó atónito al escritor y sin ganas de tocar el libro en blanco, vacila entre regalárselo a alguien o deshacerse de él, pero descarta la primera posibilidad porque, abro cita, no tenía aún enemigos dignos de este castigo, cierro cita. Y en cuanto a la segunda, escogió un parque cercano a su casa para arrojarlo. Lo hizo en medio de un tupido parterre de espléndidas rosas y volvió a su hogar aliviado. La comprobación final y definitiva del poder maléfico del libro en blanco la realiza el escritor algunos días después de haberlo arrojado, cuando en ocasión de llevar a conocer el parque a un amigo, observa paralizado que del rosedal, abro cita, no quedaba sino las ramas secas sobre un manto de pétalos marchitos, cierro cita. Con esta breve descripción concluye este magnífico relato, que también podría clasificarse como fantástico en tanto muestra relaciones misteriosas de carácter causal entre la posesión de un objeto y la ocurrencia de desgracias que se abaten sobre el propietario de dicho objeto. Varios personajes, Francesca y Carlos, el escritor y Patricia, Álvaro Chocano y Monique,
y aún el rosedal del parque son víctimas del poder letal que parece poseer este libro, catalogado como un objeto réprobo malévolo por Álvaro, quien descubre el secreto y se lo transmite a su amigo a través de un poema revelador de la oculta naturaleza del volumen. Desde el punto de vista técnico, es destacable la maestría que muestra Ribeiro a través del narrador autodiegético en primera persona para hacer avanzar la historia a partir de las distintas posibilidades de significación que posee un objeto culturalmente rico como es un libro. Pero en contra de las imágenes convencionales asociadas a este objeto, Ribeiro trabaja con un rol temático no frecuente, la del libro como un elemento negativo que produce desgracias y aún la muerte. Más se cuida de otorgar esas características al volumen escrito y se las atribuye a aquel que permanece en blanco y que es una metáfora de la esterilidad de un escritor que no es capaz de romper el maleficio de la página en blanco y renuncia a hacer obra con la escritura. De modo que solo aquel volumen que no ha recibido la marca de la escritura creativa se convierte en un objeto letal. Igualmente, es de realzar las simetrías que construye a partir de los cambios de posesión del libro blanco y la sucesión de personajes que aparecen y reaparecen de acuerdo al avance de la historia. El personaje del escritor, que asume el rol de narrador, aparece como el eje de la trama. Él es el poseedor más constante del libro y a él vuelve una y otra vez. Dicho objeto hasta que descubierto el secreto se desprende definitivamente, pero aquel seguirá siendo el mal. Muchas gracias, señor Trujillo Carajo, por su lectura de un texto relativamente extenso, ¿no? Vamos a dejar para la próxima clase comentarios sobre este cuento, pero quiero ahora, por favor, que la señorita Torres Canchanya lea el relato Bárbara. Es un relato breve, o sea que no vamos a tardar mucho, pero sí me parece que es interesante y si hay tiempo sí haremos algunos comentarios sobre ese texto que leerá la señorita Torres Canchanya. Se llama Bárbara el relato. Ya igual siempre cuando haya cita, dice abro cita, cierro cita. Ok, profesor. Gracias. Ok, Bárbara. Esta singular aventura corre a cargo de un narrador autodiegético en primera persona y comienza con una referencia a la carta de Bárbara, que el citado personaje conservó durante 10 años, abro cita, con la esperanza de encontrar a alguien que me la tradujera, cierro cita, porque la misiva estaba escrita en polaco y su destinatario solo dominaba el español y el francés. Pero un buen día renunció a dicha esperanza y la destruyó, y por ello, abro cita, nunca sabré qué cosa me decía en esa carta escrita en polaco. Cierro cita. En realidad, la carta que el narrador nunca leyó era el único y último testimonio de la curiosa relación que vivió en, abro cita, Varsovia, años después de la terminación de la guerra, cierro cita, con una joven polaca de nombre Bárbara. Como en todos los relatos de los cautivos, el protagonista procede de Sudamérica. No se especifica si es peruano, como en otros casos, y está en la capital de Polonia, donde se realiza un congreso de la juventud que reúne a unos 30.000 muchachos. Nos parece muy ilustrativa la opinión que el narrador, en tanto tal, expresa acerca del significado que se les atribuía a esos congresos. Veamos lo que piensa. Abro cita. Éramos ilusos, entonces, y optimistas. Creíamos que bastaba reunir a jóvenes de todo el mundo en una ciudad, hacerlos durante 15 días pasear, conversar, bailar, comer y beber juntos para que la paz se instaurara en el mundo. No sabíamos nada del hombre ni de la historia. Cierro cita. Ese es el comienzo en el que se encuentran los dos protagonistas de esta historia contada desde la perspectiva del joven que conoció a Bárbara y a la que describe así,
Abro cita. Tenía la cabeza perfectamente redonda y dorada, y era pequeñita, ágil, fina y de un perfil tan delicadamente dibujado que daba miedo mirarlo con insistencia. Cierro cita. Los jóvenes, a pesar de las dificultades idiomáticas, pues no manejan una lengua en común, llegan a entenderse con la ayuda de los gestos y se convierten en enamorados. Este avance entusiasma al joven y lo anima a buscar la consumación sexual de la relación, como lo hacían sus demás compañeros, quienes en reuniones nocturnas contaban a los demás sus hazañas eróticas con las jóvenes que habían conquistado. En cambio, el narrador demoraba en el logro de su propósito erótico, pero sus anhelos se vieron alentados porque Bárbara, con ayuda de gestos que incluían tocarse su falda y levantarse la basta, abro cita, hacia sus rodillas, cierro cita, consiguió construir un mensaje que el narrador interpretó de este modo. Abro cita. Vivo fuera de la ciudad. Iremos a mi casa un día. Hay que tomar un tren. Cierro cita. El joven protagonista estaba convencido de que Bárbara también quería tener relaciones íntimas con él, y por eso lo invitaba a hacer ese viaje hasta su casa. Finalmente los jóvenes partieron entusiastas y llegaron hasta abro cita, un pueblecito donde Bárbara me hizo descender, cierro cita. Desde la estación donde los había dejado el tren, tomaron unas bicicletas y pronto estuvieron en la casa de la joven. El narrador evoca el ingreso a la vivienda y el recorrido que hicieron hasta llegar al dormitorio donde se supone que se realizaría el encuentro amoroso en aquella cama estrecha, pero que asume un gran significado en ese momento, como lo comprueban las siguientes palabras del joven. Abro cita. Una cama. Qué largo había sido el camino para llegar desde nuestro primer encuentro hasta ese pequeño espacio, tan escueto como una tumba, pero tan suficiente, donde al fin nuestros cuerpos hablarían un idioma común. Cierro cita. La ilusión por la inminencia del momento íntimo continúa para el narrador, porque abro cita, Bárbara se quitó el vestido y avanzó hacia la cama, pero en lugar de tenderse en ella, la contorneó y se precipitó hacia un enorme ropero, hablándome en polaco, sin preocuparse en que yo la entendiera, y abrió bruscamente sus puertas. Cierro cita. A partir de ese momento, Bárbara tomó la iniciativa, pero no para seducir al joven, sino para realizar una sesión de exhibición de la media docena de faldas que guardaba en su mueble. Se tomó tan a pecho su tarea que exigía a su sorprendido acompañante que compruebe la calidad de la tela o de los diseños de las prendas. Concluida la sesión, Bárbara buscó la aprobación del observador y no se sintió enteramente satisfecha, sino cuando éste hizo el siguiente comentario. Abro cita. Bonitas faldas, añadí. Lindas, molto belas, beautiful. Muchas faldas, lindas faldas. Cierro cita. Para Bárbara, el objetivo del viaje hacia su casa se había cumplido plenamente, por lo cual después de extraer una blusa de su ropero y de ponérsela, le comunicó a su compañero que debían retornar a Varsovia. En efecto, lo hicieron de modo veloz, desandando todos los lugares por donde habían pasado horas antes. Durante el retorno, la joven lucía contenta, mientras que el narrador, sin duda, se encontraba frustrado porque las expectativas de vivir una experiencia amatoria se habían esfumado de un modo risible y patético. Y luego de ese chasco, como le llamaría Ribeiro, y terminado el congreso, todos los jóvenes, abro cita, partíamos de vuelta a París, cierro cita. Empero, Bárbara no fue a despedir a su amigo, y solo meses después, este recibió la carta,
que 10 años más tarde destruyó. Bárbara es, pues, el testimonio de una experiencia amorosa frustrada, como ocurre en Papeles Pintados, de este mismo libro, y en Una aventura nocturna, relato de otro libro de Ribeiro. Las ilusiones de tener un encuentro amoroso con una pareja a la que se desea se truncan y dejan al protagonista con una incómoda sensación de desencanto. Y en Bárbara, esta desilusión es mayor porque se verifica en el dormitorio de la joven y al lado de la cama donde debía producirse la consumación sexual. Todo hacía pensar que los jóvenes gozarían de una intimidad satisfactoria, pero esta no se produjo porque la joven, en contra de lo que espera el narrador, se dedica a lucir sus prendas y parece ajena al deseo sexual que, en ese momento, sin duda, invade al protagonista. No es fácil encontrar una explicación a la insólita conducta de la joven en ese momento de clímax erótico, pero quizás su respuesta atípica se deba, en parte, a su pertenencia a otra cultura y a las dificultades de comunicación idiomática que son evidentes en varios pasajes del relato. Según el More 2002, se puede conjeturar que, abro cita, el modelaje clandestino de Bárbara involucra cierta resistencia hedonista y fantasiosa frente a la ploma monotonía impuesta por el régimen estalinista. Cierro cita. Finalmente, y como dato escondido absoluto, queda el enigma de saber qué decía la carta escrita en idioma polaco que Bárbara envió algún tiempo después a su amigo. En esas líneas estaría la explicación de su inesperada conducta aquel día en su dormitorio, o ignorando aquel suceso que para el narrador fue frustrante. Se referiría a otros asuntos que nada tenían que ver con, abro cita, el modelaje clandestino, cierro cita, que realizó ante los sorprendidos ojos del narrador. No hay forma de saber qué mensaje le envió Bárbara a su eventual acompañante en aquel Congreso de la Juventud. Muchas gracias, señorita Torres Canchanya, por la lectura. Ya por razones de tiempo, dejamos el comentario de los dos últimos cuentos para la próxima clase, ¿ya? En la parte primera, porque ya la próxima semana vamos a trabajar sobre Mario Vargas Llosa. Agradezco a los 3 alumnos, Juárez Antón ya no pudo leer los cautivos por razones de tiempo, pero en todo caso su presencia ha sido también importante en la clase, ¿ya? Quedamos así, nos vemos en la próxima semana. Muy buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, gracias a los lectores, gracias.